tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a reflexionar la palabra de Dios este próximo domingo, como siempre hacemos, compartiendo la palabra, compartiendo unos mates. Escuchamos la palabra y luego la reflexión. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Queridos amigos, acabamos de escuchar el Evangelio con el cual abrimos una vez más este tiempo de Cuaresma en cuanto a los domingos, que vamos a ir reflexionando. Comenzamos entonces con este primer domingo de Cuaresma. La Pascua entonces nos permite la providencia linda de dejarnos modelar y trabajar por este tiempo de Cuaresma, en el cual vamos disponiendo el corazón para llegar a celebrar con alegría la Pascua del Señor. En este ciclo B seguimos al evangelista Marcos, y él es bastante escueto y sencillo en el relato que nos propone siempre el primer domingo de Cuaresma, que es las tentaciones de Jesús en el desierto. Se nos dice brevemente que el Señor fue tentado, que después de eso salió airoso y que comienza su predicación diciendo una frase muy contundente: conviértanse y crean, conviértanse de corazón para caminar en la presencia del Señor. Creo que este es el caminito que nos vamos a proponer recorrer a lo largo de estos 40 días. Y vamos a recibir también el mensaje del Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma, donde nos invita hondamente a sacar la tristeza del corazón. Fíjense el punto de trabajo del Papa para estos tiempos, ¿no? La tristeza que se anida, que se va como anquilosando dentro nuestro frente a tantas situaciones difíciles y complicadas que en lo personal, en lo social, en lo familiar y en lo eclesial va apareciendo en el camino de la vida, ¿no? Y es verdad, el Señor nos invita a esta conversión profunda y a dejar que el Espíritu Santo sostenga y anime el camino de la alegría evangélica. Porque incluso una de las frases que el Papa nos propone en su mensaje es interesante. Él dice: a veces nos quedamos en la tristeza porque casi somos protagonistas de ella y no nos abrimos al consuelo que nos da el Espíritu, porque en ese caso abrirnos al consuelo es dejar que el protagonista sea Dios. Me impactó muchísimo esta frase, porque a veces todos pasamos por momentos difíciles, a veces momentos de esto de la tristeza o de no ver el horizonte, y uno se queda como ahí, ¿no? Como ahí dando vueltas y dando vueltas. Y tiene razón, uno si lo percibe, qué maestro espiritual es el Papa Francisco, qué hombre de oración profunda, ¿no? Qué hombre de percibir en la sensibilidad honda esta situación del espíritu, ¿no? Nos dice, justamente el mal espíritu, el demonio, el padre de la mentira, no quiere que salgamos de ahí. No quiere que salgamos de ahí porque entonces no nos permite ir a buscar el consuelo del Espíritu y el consuelo de Dios. Entonces, Él nos propone que la Cuaresma sea un tiempo en el cual nos podamos abrir al consuelo del Espíritu. Y que ese abrirnos al consuelo del Espíritu sea el camino de la oración, del ayuno y la limosna. Que en el fondo es el camino del Señor en el desierto. Cuando el Evangelio nos propone los 40 días del desierto del Señor, nos está proponiendo que Él en ese tiempo se abrió al Padre, se abrió en la oración al Padre, vivió en el ayuno y experimentó este consuelo profundo de Dios que lo envía a la misión. El Señor sale fortalecido del desierto para ir a misionar. Entonces, aprovechar espiritualmente la Cuaresma en estos días que nos tocan recorrer es ir proponiéndonos un mayor tiempo de oración, de mayor cercanía a la palabra, si es posible la Eucaristía. Ojalá en este tiempo podamos aprovechar, si tenemos la oportunidad de alguna Eucaristía, además de dominical en los días de semana, o la liturgia de las horas,
hoy en día con los medios de internet, con solo poner liturgia de las horas en cualquier buscador, enseguida van a tener fácilmente la oración de laudes, de vísperas, alguna hora intermedia, el oficio de lectura, acercarnos a la palabra. Alguno incrementará los actos de piedad, el Vía Crucis, el rosario, la oración contemplativa, la lección. Cada uno verá por dónde la adoración eucarística, si es que tiene usted la posibilidad de tenerla en su comunidad. En fin, buscar ese tiempo en el que el corazón serenamente está delante del Señor, con Él, y abrirse a Él. Bueno, porque yo estoy mal, abrirse a Él, dejar que Él consuele, dejar que Él trabaje, y después, justamente con eso, esas privaciones de lo superfluo y aún de lo necesario por el bien de los demás. Cuánta generosidad hoy tenemos, cuántas situaciones en nuestro país, en Salta, por ejemplo, están esperando una mano, porque a pesar que quizás el río baje, las consecuencias siguen estando. Entonces, pensar en estos hermanos nuestros por pensar esto u otros en los cuales la generosidad se dé. Entonces, la caridad unida al ayuno y unida a la oración hacen posible un camino distinto, vencer este ensimismamiento. Ojo que hay cosas objetivas que son realmente por las cuales uno puede evidentemente no estar bien, pero de eso no es quedarse siempre allí, porque justamente el Evangelio es esperanza y es salir. Convertirse, entonces, es este camino que el Señor propone. Conviértanse. Buena Cuaresma, entonces, en la apertura del corazón, en el dejar que el Señor obre, que su Espíritu obre. Buena Cuaresma en esa línea, dejar la obra de Dios en nosotros y a recorrerla con esperanza, porque de esta Cuaresma, al salir más unidos a Jesús, saldremos con mayor alegría y con mayor deseo de Dios.